En lo más profundo de la noche, cuando el silencio se vuelve pesado y las sombras danzan en las esquinas de tu habitación, algunas leyendas urbanas se sienten demasiado reales. Hoy vamos a explorar una de las más escalofriantes, Jeff the Killer. Más allá del famoso creepypasta, existen incontables relatos de personas que juran haberse encontrado cara a cara con esta aterradora figura. ¿Son reales o es solo el poder de la sugestión? Vamos a sumergirnos en algunas de estas historias que te helarán la sangre. Prepárate, apaga las luces si te atreves y acompáñame a descubrir qué ocurre cuando la pesadilla parece cobrar vida. Empecemos con la historia de Laura, una universitaria que vivía sola en un pequeño apartamento cerca del campus. Una noche, mientras estudiaba hasta tarde, escuchó un ruido extraño proveniente de la cocina. Pensó que sería su gato, pero recordó que lo había dejado en casa de sus padres ese fin de semana. El ruido se repitió, un golpeteo suave y rítmico contra la ventana. Con el corazón en la garganta, se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. La ventana daba a un callejón oscuro, apenas iluminado por una farola lejana. Al principio, no vio nada, pero entonces, una figura se materializó desde las sombras. Un rostro pálido, casi blanco, con una sonrisa grotesca tallada en la piel y unos ojos oscuros, sin párpados, que la miraban fijamente. Laura gritó y corrió de vuelta a su habitación, atrancando la puerta con una silla. Llamó a la policía, pero para cuando llegaron, no había nadie. Solo encontraron marcas de rasguños en el cristal de la ventana de la cocina. Laura se mudó al día siguiente y jura que todavía tiene pesadillas con esa sonrisa. Ahora, viajemos a una zona rural, donde vive Marcos, un adolescente que solía explorar los bosques cercanos a su casa. Una tarde de otoño, mientras el sol comenzaba a ocultarse, se adentró más de lo habitual. El bosque se volvió extrañamente silencioso. Ni el canto de los pájaros, ni el susurro del viento entre los árboles. De repente, sintió que lo observaban. Giró sobre sus talones y a lo lejos, entre dos robles, vio una silueta delgada. Pensó que era otro excursionista, pero la forma en que se movía era antinatural, casi como si se deslizara. Marcos aceleró el paso, sintiendo un pánico creciente. Escuchó una risa ahogada, gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No se atrevió a mirar atrás. Corrió sin descanso hasta llegar al borde del bosque, justo cuando la última luz del día desaparecía. Al llegar a su casa, exhausto y aterrorizado, se dio cuenta de que tenía un largo rasguño en el brazo, aunque no recordaba haberse caído o chocado con ninguna rama. Nunca más volvió a entrar a ese bosque solo. Las historias no se limitan a encuentros fugaces. Algunas son mucho más personales y aterradoras, como la de Ana, una niña de 10 años que empezó a hablar de un nuevo amigo imaginario llamado Jeff. Sus padres no le dieron importancia al principio. Era normal a su edad, pero los detalles que Ana daba eran perturbadores. Decía que Jeff tenía una sonrisa muy grande porque así siempre está feliz, y que sus ojos no se cerraban para poder verla siempre. Una noche, los padres de Ana se despertaron por un ruido en la habitación de su hija. Al entrar, encontraron la ventana abierta de par en par y a Ana sentada en su cama, temblando. Le preguntaron qué pasaba. Con voz temblorosa, la niña señaló la ventana y dijo: Jeff se enfadó porque no quise ir a dormir con él. En el alféizar de la ventana había una frase torpemente grabada con lo que parecía ser un cuchillo: ve a dormir. La familia instaló barrotes en las ventanas al día siguiente. ¿Y qué hay de los encuentros en lugares que consideramos seguros? Escuchen esto. Carlos trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial ya cerrado. Su rutina era simple en rondas cada 2 horas. Durante una de sus rondas, alrededor de las 3 de la madrugada, notó que una de las puertas de una tienda de ropa estaba entreabierta. Extrañado, entró con su linterna. Todo parecía en orden, hasta que vio algo en el área de los maniquíes. Uno de ellos
vestido con una sudadera blanca con capucha, parecía diferente. Al acercar la luz, el maniquí giró la cabeza lentamente hacia él. El rostro era blanco, como el yeso, con esa sonrisa macabra y esos ojos penetrantes. Carlos quedó paralizado por el miedo. La figura se levantó, sosteniendo algo que brillaba bajo la luz, un cuchillo de cocina. Carlos salió corriendo, activó la alarma general y se encerró en la oficina de seguridad hasta que llegó la policía. Revisaron todo el centro comercial, pero no encontraron a nadie. El único maniquí que faltaba era el de la sudadera blanca. Carlos renunció a su trabajo esa misma semana. Estas historias, ya sean producto de una imaginación hiperactiva o de encuentros genuinos con algo inexplicable, nos muestran el profundo impacto que una leyenda puede tener. La historia de un adolescente desfigurado, convertido en un asesino en serie, ha trascendido la pantalla del ordenador para colarse en nuestras pesadillas y, según algunos, en nuestra realidad. Otro relato que circula mucho es el de dos amigos, David y Miguel, que decidieron acampar en un parque nacional conocido por sus densos bosques. Como buenos fans del terror, pasaron la noche contando historias de miedo alrededor de la fogata. Por supuesto, salió el tema de Jeff the Killer. Entre risas nerviosas, bromearon sobre la posibilidad de que apareciera. Más tarde, ya dentro de la tienda, intentando dormir, escucharon pasos fuera, ramas crujiendo bajo el peso de alguien. Al principio, pensaron que era un animal, un ciervo o un oso, pero los pasos eran demasiado deliberados, demasiado humanos. Un silencio tenso llenó el aire. Y luego, una voz susurró justo al lado de la lona de la tienda, una voz rasposa que dijo una sola frase: ¿están despiertos? David y Miguel contuvieron la respiración, petrificados. El cierre de la tienda comenzó a bajarse lentamente, centímetro a centímetro. Presos del pánico, patearon la parte trasera de la tienda, la rasgaron y huyeron hacia la oscuridad del bosque, sin mirar atrás. Corrieron hasta llegar a la carretera, donde un conductor los recogió. Cuando volvieron al día siguiente con un guardabosques, encontraron su campamento destrozado, y en el suelo, dibujada con ceniza de la fogata, había una grotesca cara sonriente. La leyenda de Jeff the Killer parece tener un poder único para adaptarse a diferentes entornos, desde apartamentos en la ciudad hasta bosques remotos y centros comerciales vacíos. Es como si la propia idea tuviera vida. Consideremos la experiencia de Sofía, una joven que se comunicaba con sus amigos a través de un chat de vídeo grupal. Una noche, mientras hablaban, la webcam de uno de sus amigos, Javier, empezó a fallar. La imagen se congelaba y distorsionaba. De repente, la cara de Javier fue reemplazada por una fracción de segundo, por un rostro blanco y sonriente. Todos lo vieron. Pensaron que era una broma de mal gusto de Javier, pero él juraba que no había hecho nada. Unos minutos después, la conexión de Javier se cortó abruptamente. Intentaron llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Al día siguiente, no fue a clase. Preocupados, fueron a su casa. Sus padres les dijeron que Javier había salido corriendo de su habitación en mitad de la noche, gritando que había alguien en su casa y que desde entonces no quería hablar con nadie. El terror digital se había manifestado en el mundo real. Incluso los escépticos han tenido experiencias que los han hecho dudar. Tomemos el caso de Ricardo, un periodista que investigaba leyendas urbanas para un artículo. Consideraba la historia de Jeff the Killer un simple cuento de terror para adolescentes. Decidió pasar una noche en una casa abandonada donde supuestamente se habían reportado avistamientos. Armado con cámaras y grabadoras, se preparó para una noche aburrida. Durante horas no pasó nada. Justo cuando estaba a punto de dar por concluida la investigación, todas sus baterías, las de las cámaras, la linterna, el teléfono, murieron al mismo tiempo. Se encontró en completa oscuridad. Luego, escuchó un rasguño en la pared a su lado y una risa infantil, pero distorsionada, que provenía del piso de arriba. Ricardo, a pesar de su escepticismo, sintió un miedo primitivo. Buscó a tientas la salida, tropezando en la oscuridad. Cuando finalmente logró salir de la casa, miró hacia atrás y vio una figura pálida observándolo desde una de las ventanas rotas del segundo piso. No pudo distinguir los detalles, pero la silueta
era inconfundible. En su artículo, concluyó que, aunque no podía probar nada, hay lugares y leyendas que es mejor dejar en paz. La pregunta sigue en el aire. ¿Son estas personas víctimas de una histeria colectiva alimentada por internet? ¿O es que Jeff the Killer o algo que ha adoptado su forma realmente acecha en las sombras esperando el momento perfecto para recordarnos que el terror puede estar a solo un susurro, a solo una mirada en la oscuridad de distancia? Cada crujido en la noche, cada sombra que se mueve por el rabillo del ojo, podría ser simplemente el viento, o podría ser él, quizás la moraleja de todas estas historias. No es si Jeff the Killer es real o no, sino el recordatorio de que el miedo es una fuerza poderosa, capaz de transformar lo ordinario en una pesadilla. Así que la próxima vez que estés solo en casa y escuches un ruido inexplicable o veas un rostro fugaz en el reflejo de una ventana oscura, pregúntate, ¿es solo tu imaginación o acabas de tener tu propio encuentro cercano? Hoy nos adentramos en una de las leyendas más icónicas y perturbadoras que ha dado a luz el Internet, la historia de Jeff the Killer. Prepárense para un viaje a las profundidades de la locura y el horror, porque esta no es una historia para los débiles de corazón. ¿Están listos? Apaguen las luces, suban el volumen y acompáñenme. Todo comienza con Jeff, un adolescente que se muda a un nuevo vecindario con su familia. Era un chico normal, quizás un poco introvertido, pero con una vida por delante. Sin embargo, un fatídico día, un encuentro con un grupo de matones cambiaría su destino para siempre. Defendiendo a su hermano Leo, Jeff se ve envuelto en una pelea brutal. Aunque logra defenderse, este evento desata algo oscuro dentro de él, una sensación de poder y violencia que nunca antes había experimentado. La situación escala rápidamente. Los matones no se rinden y buscan venganza en una fiesta de cumpleaños. Lo que sigue es una escena de caos absoluto. Jeff, acorralado, es rociado con lejía y prendido fuego. El dolor es inimaginable. La agonía lo consume por completo. Cuando despierta en el hospital, su rostro está vendado. Su familia espera ansiosamente el momento de ver su recuperación, pero lo que encuentran debajo de las gasas es una visión de pesadilla. Su piel, ahora de un blanco fantasmagórico, sus labios, quemados hasta un rojo intenso y antinatural, su cabello, chamuscado a un negro profundo. Al verse en el espejo, Jeff no grita de horror o no llora. En cambio, una risa maníaca brota de su garganta. Encuentra su nueva apariencia hermosa, perfecta. La transformación física solo es un reflejo de la fractura total de su cordura. Esa noche, la tragedia se desata. En la oscuridad de su hogar, Jeff toma un cuchillo de la cocina, se dirige al baño y frente al espejo, se talla una sonrisa perpetua en sus mejillas, una mueca grotesca para no tener que volver a fingir felicidad. Luego, quema sus párpados para poder contemplar su hermoso rostro para siempre. Su madre, al descubrirlo, corre a despertar a su padre gritando que traiga un arma, pero es demasiado tarde. La locura de Jeff se ha apoderado de él por completo. Tras cometer el acto más atroz contra su propia familia, Jeff the Killer se convierte en una figura de leyenda urbana, un asesino en serie que acecha en la noche, susurrando a sus víctimas una frase escalofriante antes de atacar en Go to Sleep: vete a dormir. Su imagen con esa sonrisa tallada y esos ojos sin párpados se ha convertido en un ícono del terror en Internet. Una historia que ha mantenido a miles de personas despiertas por la noche mirando hacia la oscuridad de sus habitaciones con miedo. La leyenda de Jeff the Killer es más que un simple cuento de terror. Es una exploración de la fragilidad de la mente humana, de cómo el trauma y la violencia pueden transformar a una persona en un monstruo. Es un recordatorio de que, a veces, los peores demonios no son los que se esconden en las sombras, sino los que nacen dentro de nosotros mismos. Y así concluimos nuestro viaje por esta aterradora leyenda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad detrás de estos relatos? Déjenme sus teorías en los comentarios. Si les gustó el video y quieren más historias como esta, no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme en esta noche de terror. Nos vemos en la próxima pesadilla.